Bienvenidos a la clase de circulación coronaria. Mi nombre es el doctor Oscar Geraldino, soy especialista en cardiología y en electrofisiología y espero que sea de muy provecho la revisión del tema específico. En esta época de pandemia, donde tenemos una amenaza mundial del coronavirus, muy pertinente analizar su nombre. Este virus tiene una estructura en forma de corona, de ahí se deriva su nombre de coronavirus. Precisamente las arterias coronarias se encuentran distribuidas en el corazón con una forma también de coronas. Analizar las arterias coronarias significa ver con precisión los diferentes planos para observar las emergencias, las confluencias y las irrigaciones de estas arterias. En este plano que tenemos acá es un plano frontal del corazón, en donde vamos a observar la arteria aorta en una posición posterior, la arteria pulmonar en una posición anterior y oblicua de la arteria aorta, aurícula izquierda en este lado izquierdo del corazón, del lado derecho observamos vena cava superior y aurícula derecha. Delante de la arteria aorta observamos la arteria pulmonar, que es un corte que le hicimos a nivel de su raíz, es decir, de su válvula. Y en la porción inferior vamos a observar en este lado izquierdo el ventrículo izquierdo y en este lado derecho el ventrículo derecho. Vale decir, en este corte de la arteria aorta observamos dos valvas al final, la valva coronariana derecha y la valva coronariana izquierda. En una porción superior de la valva coronariana izquierda existe una depresión, conocida esta depresión como el seno de Valsalva. Ahí se encuentra el istmo de la coronaria izquierda, que no es más que esa conexión que existe entre la arteria aorta y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda emerge desde ese istmo como una arteria común, conocido esto como el tronco común izquierdo. De 2 a 4 centímetros, ese tronco común izquierdo alcanza a una porción que está ubicada entre la arteria pulmonar y la orejuela de la aurícula izquierda, que no es más que el surco aurículo ventricular izquierdo. Allí, ese tronco común se divide en arteria coronaria circunfleja y arteria coronaria descendente anterior. La arteria circunfleja se mete entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en el surco aurículo-ventricular izquierdo. Y la arteria coronaria descendente anterior se mete en el surco interventricular, precisamente entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. De la arteria común o tronco común van a emerger unos ramos importantes. El primero de ellos va a ser la arteria preaórtica de concato, que va a irrigar a la porción anterior de la arteria aorta. Es una masa pericárdica, grasa, conocida esto como grasa pericárdica de concato, y allí va la arteria para irrigar esa porción. De ese tronco común, emergen arterias también para las aurículas izquierdas. Bien, una vez que se dividen las arterias en circunfleja y descendente anterior, también van a emitir ramos importantes a esta porción superior del corazón. Unos ramos importantes van a ser las arterias auriculares que emergen de la arteria circunfleja. Igualmente, esa arteria circunfleja va a emitir ramo hacia la orejuela izquierda. De la descendente anterior emerge un ramo que va a la porción anterior del tronco de la arteria pulmonar, conocido esto como arteria del cono, o en muchas literaturas también como arteria de Bieusens. Bien, en el caso de la coronaria derecha, vamos a observar que también nace de la porción superior
de esa valva coronariana derecha, en donde se encuentra una depresión también conocida como el seno coronariano derecho. El istmo conecta a esa arteria aorta con la arteria coronaria, en donde esa arteria coronaria transcurre por el surco auriculoventricular derecho. De la arteria coronaria derecha emerge un ramo que va al cono conocido, arteria también de Biesen's, el tronco de la pulmonar, donde se anastomosa con la arteria de Biesen's procedente de la descendente anterior para formar el círculo anastomótico de Biesen's. Esa arteria coronariana derecha posteriormente se mete en ese surco auriculoventricular derecho para posteriormente dar la porción posterior de la arteria coronaria derecha. Realizando un corte en la porción superior del corazón, justamente en la emergencia de los grandes vasos, vamos a tener un corte horizontal, conocido como el eje corto de los grandes vasos. En este eje corto de los grandes vasos vamos a ver a la arteria aorta en la porción posterior y la arteria pulmonar en la porción anterior. La arteria aorta típicamente posee una válvula tricúspide, es decir, tiene 3 cúspides o 3 valvas. La valva posterior, la valva coronariana derecha y la valva coronariana izquierda. Como se explicó en el ejemplo anterior, la arteria coronaria derecha emerge en la porción superior de la valva coronariana derecha en una depresión conocida como el seno de Valsalva, y en su contacto entre la arteria coronariana derecha y la arteria aorta se encuentra el istmo de la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha inmediatamente emerge desde esa posición y se mete por el círculo auriculoventricular derecho, dando arterias colaterales importantes. La primera va a ser la arteria del cono o arteria del tronco de la arteria pulmonar, conocido también como arteria de Biesen's, ¿verdad? La arteria coronaria también da una rama que va a irrigar al nodo sinusal, conocida como la rama del nodo sinusal. Del lado izquierdo, la válvula aórtica en la porción superior también presenta esa misma depresión conocida como el seno de Valsalva. En la comunicación, como dije antes también, del seno de Valsalva o de la arteria aorta con la coronaria izquierda se encuentra también el istmo de la arteria coronaria. De esa arteria coronaria emerge como un tronco común desde la porción inicial de la arteria coronaria hasta una porción conocida como el surco auriculoventricular izquierdo, que es donde se divide ella en arteria circunfleja y arteria descendente anterior. Bien, un ramo inicial que da esta arteria coronaria izquierda es para irrigar a la porción basal de la arteria aorta, conocida esta como arteria preaórtica de Concato. Posteriormente, esta arteria coronaria también irriga a la aurícula izquierda, dando las arterias de la aurícula izquierda. Y en la rama de la arteria del nodo sinusal queda en un 40% de los casos. Esta circunfleja, como dije antes, también da las marginales a irrigar a la porción lateral de los ventrículos. De esta arteria descendente anterior, que se mete en el surco interventricular, sale una rama conocida como arteria de Biesen's, que va a irrigar la porción anterior del tronco de la arteria pulmonar para formar el circuito anastomótico de Biesen's. Como dije antes, la arteria descendente anterior proveniente del tronco de la coronaria izquierda se mete por el surco interventricular anterior. Durante todo ese trayecto, ella emite varias ramas importantes, muchas de ellas dirigidas al lado derecho del corazón y muchas de ellas dirigidas al lado izquierdo del corazón. En este sentido, emite las ramas oblicuas que van al lado derecho del corazón, arterias que tienen una posición precisamente oblicua, y de allí deriva su nombre para irrigar todo el ventrículo derecho. También emite una rama
recurrente derecha, que casi siempre es una arteria que se va a anastomosar con una arteria proveniente de la coronaria derecha, formando esto una circulación colateral. En el borde izquierdo o en el lado izquierdo del corazón también emite las arterias oblicuas anteriores. Y esas oblicuas anteriores izquierdas van a irrigar también la porción izquierda del corazón, la pared anterior, específicamente del ventrículo izquierdo. También se emite una recurrente izquierda que puede anastomosarse con la arteria proveniente de la arteria circunfleja para formar igualmente una circulación colateral. En algunos casos puede presentarse también un ramo intermedio, conocido como ramo intermedio, pues justamente emerge de la unión de la circunfleja con la coronaria descendente anterior. Bien, la arteria circunfleja emite un ramo conocido como marginal obtusa en el lado izquierdo del corazón, que va a meterse justamente por el borde izquierdo del ventrículo. La arteria circunfleja emite un ramo marginal obtuso que va por el borde izquierdo del corazón para irrigar esa porción lateral del ventrículo izquierdo, que muchas veces puede también anastomosarse con el recurrente izquierdo de la descendente anterior, formando esto la circulación colateral. La coronaria derecha emite ramos que van hacia el borde anterior del ventrículo derecho o del corazón derecho, y un ramo grande conocido como marginal obtuso, que es quien se va a anastomosar con la recurrente oblicua derecha para formar una circulación colateral. En una visión igualmente anteroposterior, pero examinando el circuito posterior, es decir, las capas posteriores del corazón, vamos a observar que la arteria coronaria derecha se continúa como arteria coronaria derecha, pero ya posterior, por supuesto, porque tenemos acá la aurícula derecha en su porción posterior y el ventrículo derecho en su porción posterior. Esa arteria coronaria derecha luego se continúa como una arteria descendente posterior, es decir, que es una arteria que se mete en el surco interventricular posterior, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esta arteria descendente posterior es la que va posteriormente a irrigar a toda esta porción posterior del corazón conjuntamente con las arterias posterolaterales, que son arterias que se originan de la arteria coronaria derecha. Vale decir que cuando el circuito tiene esta anatomía, es decir, que la descendente posterior, igual que las arterias posterolaterales, provienen de la arteria coronaria derecha, tenemos lo que se conoce como una dominancia derecha. Igualmente, de las arterias aurículo-ventricular posterior nacen las arterias auriculares para la aurícula derecha en la porción posterior. La arteria circunfleja, que proviene del lado izquierdo del corazón en su porción posterior, se continúa por ese surco aurículo-ventricular posterior izquierdo y puede anastomosarse con la descendente posterior, formando acá lo que se conoce como la cruz cordis del corazón. De esa arteria circunfleja ya sabemos que provienen ramos auriculares y sabemos que en un 40% de los casos puede emerger un ramo para el nodo sinusal, la arteria del nodo sinusal. Y evidentemente de esa arteria circunfleja también emergen ramos marginales para la porción posterior del corazón. Existe una condición en donde la arteria circunfleja origina la arteria descendente posterior y además origina las arterias posterolaterales. En estos casos se habla de dominancia izquierda. El porcentaje es aproximadamente un 15% o menos, ya que el 85% proviene de una dominancia derecha. En algunos casos puede existir una codominancia, es decir, la descendente posterior proviene tanto de la arteria
circunfleja como de la arteria descendente posterior. En esta visión lateral del corazón vamos a ver la arteria descendente anterior que se mete por el surco interventricular anterior y la descendente posterior que se mete por el surco interventricular posterior. Esas descendentes anteriores y posterior emiten unos ramos septales que atraviesan el septum interventricular. La proporción es mucho mayor, casi un 75% de los vasos septales están originados por la descendente anterior y el otro porcentaje, sea un 30%, originado por la descendente posterior. Ramos importantes cuando debe establecerse una comunicación colateral, es decir, cuando exista una obstrucción de alguna arteria, por ejemplo, la descendente posterior, esa descendente posterior puede ser llenada por una circulación colateral que proviene de los vasos septales. Concluimos esta discusión no sin antes decirle que las arterias coronarias presentan una gran variedad anatómica. La arteria coronaria, las obstrucciones de la misma representan aproximadamente un 17.7 millones de personas muertas al año. Tenemos que cuidar las arterias coronarias y tenemos que hacer énfasis en las medidas preventivas.